Juan Rulfo, ¿cuántas novelas ha destruido usted? Me preguntaba por qué me había costado tanto Pedro Páramo de Juan Rulfo. Fue el clásico que leímos en enero y, como siempre, cuando terminamos de leerlo hago la investigación a fondo y vengo con un video completo que incluye la biografía del autor, otras obras que se inspiraron en él, por qué es un clásico aún para nuestros días. Conozco El Llano en Llamas y a Juan Rulfo desde hace más de 10 años, cuando una profesora donde estudiaba periodismo me lo recomendó y nos hizo observar cómo escribía Juan Rulfo, cómo lograba con palabras poner colores, poner olores, poner sabores. Siempre me quedó como un amor por Rulfo, por este escritor mexicano. Y sin embargo, cuando leí Pedro Páramo esta vez, por primera vez completo, me pareció que me estaba perdiendo algo. Así que fui al archivo, fui a investigar y en este video les cuento muchísimo más, todo el jugo que puede sacarle a Pedro Páramo gracias a la investigación. Pero usted no te da la impresión de haber sido un niño malo, ¿no? Pues puede ser que sí he sido malo. ¿Sí? Todos los niños somos malos. ¿Por qué? Somos malvados. ¿Se puede decir que los niños son malos? Sí, los niños son malvados hasta cierta época. ¿Hasta qué época? Pues hasta que ya recobran un poco la razón, ¿no? Pero casi todos los niños son malvados. ¿Cuándo recobró usted la razón? Pues calculo que todavía no la recobro. Ah, ¿no? ya sabía yo que me iba usted a decir eso. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, así fue su nombre completo, nació en 1917 en el estado de Jalisco. Fue inscripto en Sayula, aunque quedan algunas dudas al respecto de cuál fue realmente su lugar de nacimiento. Su familia tenía una buena posición económica, vivían en el campo, eran hacendados, y en el contexto de violencia en el que él creció, en 1923, su padre es asesinado. 4 años más tarde, en 1927, fallece su madre. Rulfo crece en lo que eran los coletazos de la Revolución Mexicana y el desarrollo de la Guerra Cristera. Estos años que me tocó vivir fueron en un lugar de mucha agitación, de crímenes, de violencia, y además en mi familia hubo pues, una serie de muertos, ¿no? Comenzando por mi padre, que fue asesinado, sus hermanos y todo. Entonces mi casa estaba completamente llena siempre de luto, ¿no? Esa fue mi infancia. Ahora, en realidad, eso nunca lo he tratado yo en ninguna de las obras porque jamás he publicado autobiografía. No hay nada autobiográfico en nada de lo que he escrito. Ya les voy a contar sobre este contexto histórico mexicano que fue tan importante en la vida del escritor y tan marcado lo encontramos en su obra, pero este punto acá es importante en su biografía porque había un sacerdote que fue a esta guerra, a la Guerra Cristera, y le dejó todos los libros que tenía en su biblioteca personal a Juan Rulfo o a la familia de Rulfo en la casa de la abuela. Esos libros no eran solo del sacerdote, sino que como él trabajaba como censor, decidiendo qué libros la gente podía leer o no en base a la resolución gubernamental, había muchos libros que eran prohibidos a nivel general que un Juan Rulfo niño pudo leer. Ese hecho marca definitivamente quién sería de adulto el propio Rulfo. La abuela quedó a cargo ante la muerte también del abuelo y tomó la decisión de internarlo en lo que era un orfanato, aunque el propio Rulfo cuenta que ese lugar era más bien como un reformatorio, como un lugar a donde mandaban a chicos no tan pudientes y chicos pudientes para que los corrigieran de algún modo. Bueno, lo único que aprendí fue a deprimirme, ¿no? Fue una de las épocas en que me encontré yo más solo, ¿no? Y en donde conseguí
un estado depresivo que todavía no se me puede curar, ¿no? Todavía no ha logrado usted remontarlo del todo. Exactamente, sí. ¿Y usted cree que arranca exactamente de esos años críticos? Sí, yo sí lo creo, porque fueron años difíciles. Antes de eso usted era un niño abierto y alegre, como todos los niños, por lo general. Niños, sí. Y allí me aplacaron bastante. ¿Cuándo entonces ese niño sufrido se transformaría en el escritor reconocido que llega hasta nuestros días? Como no había tantas carreras que le permitieran una salida laboral práctica, Rulfo estudió contaduría. Más tarde, ya en Ciudad de México, estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras. Mientras tanto, trabajó en más de una cosa extraña. Pues fui agente de migración, ¿verdad? Fui recaudador de rentas. Hice una bola de cosas. Fue, por ejemplo, vendedor de llantas, pero como vendedor justamente de estos que se llaman corredores, que van por todo el país, logró conocer gran parte de México y eso también fue nutriéndolo como persona. Junto a su cámara de fotos, una Rolleiflex que lo acompañaba en todos sus viajes, Rulfo empezó a tomar instantáneas de aquellos paisajes y personajes que llamaban su atención. Lo hacía de forma amateur. Más tarde se publicó un libro de 100 fotografías de los más de 6.000 negativos que había capturado con su lente. En 1940 escribió su primera novela. Era la historia de un campesino que iba a la Ciudad de México. Pero él dice que era tan mala que la destruyó. Lo primero que escribí fue esa novela. Esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa, sobre la Ciudad de México. ¿Y por qué la destruyó? ¿No estaba contento con ella? Era muy mala. ¿Le parecía usted entonces o le sigue pareciendo ahora? Me sigue pareciendo ¿Sí? muy mala, sí. Retórica y alambicada, llena de los pecados de la juventud. Exacto. Los pecados literarios de la juventud, ¿no? Sí. Pero después llegaron los cuentos. En 1942, el primer cuento. En 1945, Nos han dado la tierra. Y empezó a publicar algunos de los textos que conocemos del Llano en Llamas, su único libro de cuentos, en la revista América. Los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. En 1954, y gracias a un subsidio que había recibido, Rulfo pudo escribir en 4 o 5 meses lo que hoy conocemos como Pedro Páramo. Ya tenía esbozos de lo que iba a ser este texto, hay como algunos indicios de que ya lo tenía pensado 10 años atrás y de hecho él cuenta que lo tenía escrito por completo en la cabeza, pero lo llevó al papel y ahí se transformó en su obra más traducida y uno de los clásicos de la literatura mexicana. Lo que investigué, lo que mostré, lo que les estoy contando, todo fue hecho gracias a que hay personas que me bancan, que patrocinan mi contenido y esto es súper importante para mí porque de esa manera puedo crecer y hacer esto más y mejor. Si ustedes también se quieren sumar, pueden hacerlo entrando a la página de Patreon, eligiendo tal vez la opción de cafecito, escaneando el código QR de Mercado Pago, eligiendo cualquiera de los links que están en la descripción o de la forma que a ustedes se les ocurra, me la consultan y seguro va a ser un sí. Me ayuda de verdad un montón. ¿Seguimos? En Pedro Páramo, Juan Preciado
que es el primer personaje que aparece y que escribe en primera persona, llega a Comala por pedido de su madre, que acaba de morir, para reclamarle a su padre, Pedro Páramo, algo de lo que a él le hubiera correspondido como hijo y nunca tuvo. La madre, antes de morir, le insiste, él decide hacer el viaje, llega a Comala con esa frase tan característica al inicio de Pedro Páramo, y ahí se entera que no solo Pedro Páramo está muerto, sino que hay un montón de hijos de Pedro que están distribuidos por la media luna, por lo que fue su territorio. Y acá nos muestra de alguna manera este México casi feudal que todavía existía por esa época, donde había un hombre dueño poderoso que tenía muchas tierras y para él trabajaban campesinos, indígenas, gente que no era esclava, pero trabajaba para él en condiciones muy poco favorables. El texto se divide en 70 bloques, que son párrafos o varios párrafos narrados desde distintos puntos de vista y en distintos tiempos. No suceden de forma lineal, ni siempre los cuenta Juan Preciado. Nos vamos muy para atrás para conocer la historia de Susana San Juan, nos vamos muy para adelante para ver qué pasó con Pedro Páramo, volvemos a Juan Preciado para saber en dónde está de su recorrido, y eso a mí como lectora a priori me confundió un montón. De hecho, el propio Rulfo dice que su novela es una novela para entender después de 3 lecturas. Han surgido ciertas inquietudes de parte de, como digo, la nueva generación que apenas está leyéndola, que tiene una serie de problemas para entenderla. También yo los tuve para escribir, la verdad, pero sí. En realidad fue considero que es una novela difícil, ¿sí? Muy difícil, pero que fue hecha con esa intención, de que se leyera se necesitaba 3 veces leerla para entenderla. Y como le decía antes, mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que ha alcanzado últimamente el libro. En efecto, cuando terminé de hacer esta investigación, agarré el libro, lo empecé de nuevo y las piezas empiezan a acomodarse. Pero no era ese el deseo de Juan Rulfo. No es que nos escribió una rayuela para que nosotros tengamos como a modo cortasariano que ir recorriendo el camino para saber qué ocurrió, como si pudiéramos recortar el libro y ordenarlo y leerlo lineal. Sino que lo que él quería demostrar con esa forma de escritura era que en realidad la vida y la muerte son la misma cosa y que todo sucede en el mismo momento, que no hay un orden temporal en sí. Los personajes pueden mezclarse en un antes y en un después, y sobre todo en un contexto como ese, donde parece que no está pasando nada, donde la vida todos los días es la misma y de pronto aparece una revolución y hay que levantarse en armas e ir a luchar contra un enemigo que es uno como yo. Sí, está roto el tiempo y el espacio, ¿no? Y es que pues, se trabajó con muertos y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, sino poderlos dar esos traslados, hacerlos desaparecer en un momento preciso y volverlos a aparecer después, ¿no? En realidad es una novela de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Y sí, sigue siendo complicada, ¿no? Muchos escritores y especialistas en literatura reseñaron Pedro Páramo y hablaron de ella. Uno de ellos fue Jorge Luis Borges, que en su libro Prólogos con un prólogo de prólogos dejó asiento de esta opinión. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura.
Desde este punto de vista entendí otras cosas de la novela. De hecho, cuando les conté que había leído Pedro Páramo en mis lecturas de enero, una persona de México me dijo: te falta contexto, y en efecto me faltaba saber, por ejemplo, qué fue la Revolución Mexicana y qué fue la Guerra Cristera. La Revolución Mexicana fue un hecho histórico que duró entre 1910 y 1917 formalmente, porque en 1917 se declara la Constitución y hay coletazos, pero ese es el hito que marcaría el final. Fue una gran guerra civil. Porfirio Díaz había sido presidente por más de 30 años. Logra la reelección. Francisco Madero era el líder opositor y fue el que de alguna manera invitó a la gente a levantarse en armas también contra ese poder. El tema es que hubo un montón de grupos que se levantaron y empezaron a luchar entre sí. En esta lucha de poder, si bien lograron en algún punto llegar al gobierno, la guerra civil enfrentó a distintas facciones de este grupo de insurgentes, que recién empezaron a aplacarse después de más de 1 millón de muertes en 1917, cuando, como decía, se declara la Constitución y los derechos agrarios, de salud y educación pública atendidos por el Estado, derechos laborales, libertad de prensa, derechos políticos. Pero la violencia no terminó ahí. En 1926 empezó lo que se llamó la Guerra Cristera o la Cristiada. La Cristiada se caracterizó más que nada por el saqueo, tanto de un lado como de otro. Fue una rebelión estúpida, si se quiere, ¿no? Porque ni los cristeros tenían posibilidades de triunfo, ni los federales tenían las suficientes, los suficientes recursos para acabar con estos hombres que eran de tipo guerrillero, ¿no? Después de que Calles, que había sido el presidente, decidiera que la Iglesia y el Estado de algún modo iban a separarse, la Iglesia perdía su personería. El pueblo, que sentía que estaban lastimando el culto al que ellos veneraban, acompañados además por sacerdotes, por obispos que los animaban a levantarse en armas, salieron a la calle a pelear por eso que creían. Por eso se llamó la Guerra Cristera. Y la Guerra Cristera está muy presente en Pedro Páramo, donde de hecho el cura Rentería y algunos de los empleados de Pedro Páramo van a la pelea. García Márquez tiene una postura política muy clara como escritor. ¿Cuál es la suya, Juan Rulfo? En un mundo como el que vive en Hispanoamérica en este momento con tantos problemas. ¿Cuál es la suya? Bueno, yo no soy un político activista, pero sí estoy de acuerdo con la actitud de García Márquez, de Julio Cortázar, de esos hombres que forman Amnistía Internacional y que tratan de defender a los pueblos, sobre todo de América Latina, que han vivido siempre en la miseria, en la ignorancia y sometidos por dictaduras militares terribles. Antes de que la novela se llamara Pedro Páramo, Juan Rulfo había pensado ponerle Los Murmullos, por este constante diálogo entre los personajes muertos y los vivos. Después de conocer la historia mexicana, acomodé en mi cabeza las piezas de la violencia que, si volvemos a Pedro Páramo, vamos a encontrar desde mucho antes que el momento en que Rentería se va a la Cristiada. Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. Se querían retratar los rostros de los personajes, porque los personajes no tienen rostro. Quizá usted haya observado eso también. No, pues la gente es común y corriente, ¿no? Como en todas partes. Voy a contarles un poco qué se tomó de Pedro Páramo para la cultura popular y en qué otros productos lo pueden ver.
Pero primero me gustaría decirles que si les está gustando este video, le puedan dar like, compartirlo, suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos y de esa manera podemos hacer entre todos crecer al canal. Muchas gracias. Juan Rulfo se casó con Clara Aparicio. Con ella tuvo 4 hijos y es probable que hayan leído algunas de las cartas que Juan le mandaba a Clara, cartas muy tiernas, muy bonitas, que ella recibía cuando su marido estaba de viaje por el país. Uno de sus hijos, Juan Carlos Rulfo, es director de cine y como tal hizo la serie documental 100 años con Juan Rulfo, que la pueden ver en Amazon Prime Video. Tiene varios episodios, en especial el segundo es el que cuenta un poco más profundamente sobre Pedro Páramo y de dónde salió esa idea, así que se los recomiendo. Además, está hecha desde la perspectiva de un hijo que va de viaje a donde vivió su padre, toda la zona de Sayula, Jalisco, para recobrar aquello que no pudo ver de su papá, a ver si puede como de algún modo reconstruir su figura. Y también tienen las películas de 1967, de 1978, nada más para ver cómo es una adaptación en este sentido, ya que no les recomendaría que la película y el libro sean un hecho para comparar. Lo que es el libro es una obra en sí y la película van a encontrarse con otra cosa. De todas maneras, también sirve para ver cómo alguien vio este libro. ¿Qué de todo lo que les conté les resuena? ¿Tienen ganas de volverlo a leer? ¿Lo van a leer por primera vez? Ojalá que se animen, que le den una segunda mirada, una tercera, si es que les pasó como a mí la primera vez. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura.